Rodolfo Distel y a su equipo por el apoyo en este proyecto editorial del UCEMA Friedman Hayek Center. La actividad de hoy se encuentra diagramada de la siguiente manera. En primer lugar, contaremos con la participación por videoconferencia del doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, para luego dar paso al doctor Gabriel Zanotti, ambos prologuistas del libro. Luego tendremos la exposición del autor, Edgardo Zablocki, y el evento va a concluir con un brindis que vamos a compartir en el segundo subsuelo de este mismo edificio. Ya estamos ok para comenzar. Voy a presentar ahora al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Él es doctor en Economía por la UCA, doctor en Ciencias de Dirección por UADE y miembro corresponsal del UCEMA Friedman Hayek Center. Es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En 2 oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society, es miembro del Consejo Académico Asesor del Institute of Economic Affairs, es académico asociado de Cato Institute y del Ludwig von Mises Institute. Es miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas en Buenos Aires y recibió grados honoríficos de universidades de su país y del extranjero. Es presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina y presidente del Consejo Editorial de la filial argentina de la Unión Editorial de Madrid. Bienvenido, doctor Alberto Venegas Lynch. Un gusto recibirlo. ¿Me escucha? Escucho muy bajo, casi no escucho. Muy bajito. ¿Ya está conectado con toda la audiencia? Repito que lo escuchaba muy bien Andrés, pero ahí no escucho lo que están diciendo. ¿Quieres indicarle, Andrés, que se puede comenzar? No. Está muy baja la voz, no escucho. En todo caso me hacen una seña cuando tengo que empezar a hablar. Bueno, estoy muy honrado de prologar este libro de mi querido Edgardo Zablocki. Quiero antes que nada subrayar una cuestión personal con el rector, y es que lo considero un señor con mayúscula. En tiempos que es difícil encontrar personas que mantengan su palabra, que no cedan en sus valores y en sus principios. Lo veo esto del señor con mayúscula en el caso de Edgardo, en los más mínimos detalles, en todo el trato, no solo en su función como administrador de esa universidad, sino en una serie de otros planos que he tenido la oportunidad de indagar. En segundo lugar, me parece de interés subrayar algo que es más o menos un lugar común, pero conviene subrayarlo, y es la diferencia entre lo académico y lo político. Como es sabido, lo académico implica un esfuerzo por correr el eje del debate hacia posiciones consideradas óptimas. Sin embargo, a nivel político, y este es el lugar común, se subraya que en ese ámbito, en esa jurisdicción, se hace lo que resulta posible. ¿Y qué diablos quiere decir hacer lo que resulta posible? Quiere decir
hacer lo que puede digerir en esa instancia la opinión pública. Porque el político, para ponerlo en una forma un poco peyorativa, está atento a esa opinión pública, está atento a las comprensiones o incomprensiones de la opinión pública, y en las incomprensiones, el político que quiere ir más allá de lo que la opinión pública puede digerir, empieza a tener problemas, y eso es lo que se llama las restricciones en la política, que hay que ser muy cuidadoso con eso. Sin embargo, en el nivel académico se apunta al óptimo. En ese sentido, quiero destacar muy especialmente que en uno de mis libros, titulado Maldita Coyuntura, es un título muy ilustrativo para lo que quiero transmitir en ese libro, y es el esfuerzo por debatir temas de fondo y dejar de lado temas coyunturales, temas circunstanciales. En ese libro el editor vio que puse una reflexión en el contenido que me pidió que la pusiera o que se pusiera en una de las solapas, y es el graffiti de los marxistas revolucionarios del año 68 en París, donde decía textualmente: seamos realistas, pidamos lo imposible. Esto, que parece a primera vista una locura, de tanto machacar los socialistas, los estatistas, los marxistas, terminan marcando la agenda, lo convierten en algo realista. En ese sentido, Hayek, en un ensayo que voy a elaborar más adelante en otro de los programas de UCEMA, en un ensayo muy difundido titulado Los intelectuales y el socialismo, pone como ejemplo el coraje y la perseverancia de los socialistas para lograr sus metas, y sin embargo, muchos liberales, como digo en el prólogo, timoratos, que no se animan a ir al fondo del asunto para mantenerlo llamado políticamente correcto, son en ese sentido atropellados, dejados de lado, y pierden el rumbo y pierden la brújula, como dice Hayek. Ahora viene un asunto, me parece a mí, de gran interés en esto que estamos hablando de lo académico y lo político, y es cómo situarse el académico frente a distintas situaciones políticas, o digamos, frente a dos situaciones posibles. Una situación en la cual se observa que el político, a grandes rasgos, apunta en la misma dirección que está trabajando el académico. Apunta en la misma dirección, pero no puede aplicar, ejecutar todos los objetivos por las razones antes mencionadas. Entonces ahí el académico tiende a ser más benévolo con el político en funciones, sin perder de vista los esfuerzos para lograr el óptimo. Al contrario, el segundo escenario es cuando el político apunta en líneas generales en una dirección opuesta a los esfuerzos académicos. Entonces, no solo se continúa con los esfuerzos para correr el eje del debate, sino que las críticas hacia los gobernantes en funciones es mucho más severa. Desde luego, esta es una reflexión personal. En el fondo, lo importante es comprender la relevancia que tiene la libertad de expresión, por la que cada uno dice lo que le dé la gana. Pero hay que tener en cuenta que si no se tienen presente estos escenarios, y si con el político, que en líneas generales va en la misma dirección que el académico, se lo combate, finalmente el académico se queda sin nada, sin ese esfuerzo y sin la posibilidad de influir en la opinión pública. Este libro de Edgardo
contiene desde muy diversos planos, desde muy diversos ángulos, explorando muy diversas avenidas, el tema de nuestro tiempo, que es la educación. Todo depende de la educación. Esto no es una originalidad del caso argentino, sino del mundo y de todas las épocas. Por eso el marxista Antonio Gramsci mucha razón tenía desde el otro lado del mostrador cuando decía y aconsejaba ocuparse de la cultura y la educación, pues el resto se da por añadidura. Decía, tomen la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Muy cierto. El tema es de las cejas para arriba, el tema es neuronal, el tema es lo que ocurre en la audiencia con los alumnos. Yo tengo un latiguillo los primeros días de clase que digo, si algo no resulta claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que soy claro y creen que estoy de acuerdo, sugiero enfáticamente hacer de abogado del diablo, porque esto descarga todas las inquietudes de los alumnos. Y a veces, confieso y les confieso a ellos, que muchas veces esta salida del abogado del diablo en realidad el que la está ejerciendo, a veces no está siendo de abogado del diablo. Está cubierto con esa fachada de abogado del diablo, pero es en realidad lo que piensa. Pero es un buen ejercicio para que todos se desahoguen, que no queden murmurando, que hagan las críticas más feroces que se puedan concebir, y mi experiencia es que las discutidoras o las más discutidoras o los más discutidores son finalmente los mejores alumnos, y finalmente cuando termina el semestre se establece una relación, yo diría, de amistad con los alumnos, puesto que la verdadera amistad es la comunión de ideales y no necesariamente la cercanía física. Ahora, en el prólogo de este libro, yo pongo telegráficamente, resumidamente, mi posición, que la he elaborado en muchísimas ocasiones, en ensayos, en diversas revistas académicas, con suculentas referencias bibliográficas. En este caso hago una píldora, hago un resumen telegráfico de la esencia y el eje central de mi posición, que no la estoy endosando a nadie. Subrayo nadie con mayúscula y negritas. Es una posición personal mía que apunta a influir eventualmente en otras generaciones o cuando les llegue el momento, siempre contemplando cuáles son los cuidadosos pasos, como decíamos, que hay que dar cuando se está manejando la política. Ahora, en estos pocos minutos que tengo, quisiera dar un ejemplo de tantos que se pueden dar, y estoy seguro que este libro con estos textos de Edgardo va a ser un éxito editorial, porque como digo, es el tema de nuestro tiempo, no hay ningún otro tema más importante que el tema educativo. Pero para ilustrar cortocircuitos o incomprensiones de cuestiones educativas que ya no van a cuáles son las medidas que habría que tomar en el terreno educativo para lograr el objetivo de la excelencia académica que están puestos en mi prólogo, sino paralelamente poner un ejemplo de malos entendidos o, para ponerlo de otra forma, un deber que tenemos los liberales pendiente que no ha sido suficientemente aclarado. Abro un paréntesis acá o pongo una nota a pie de página para decir que, como se sabe, la tradición de pensamiento liberal es un proceso de navegación permanente y no un puerto ni un destino final. Como decía Karl Popper, el conocimiento son corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones. Yo acá, como he dicho muchas veces, tengo abajo de mi computadora un gran letrero que dice Nullius in verba, que es el moto de la Royal Society, el lema de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. El liberal siempre está sentado en la punta de la silla buscando nuevos paradigmas. Ahora, ¿cuál es este debate, entre muchos otros que nos debemos?
es la llamada cuestión social. Creo que ahí hay malos entendidos de buena voluntad de ambas partes, pero debemos de tratar de clarificar que la condición social de la gente, muy especialmente la de los más necesitados, está íntimamente conectada, es inescindible de las tasas de capitalización. ¿Qué quiere decir tasas de capitalización? Quiere decir herramientas, equipos, instalaciones, conocimientos relevantes que hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la única causa de ingresos y salarios en términos reales. Esa es la única explicación que hay por la que los salarios en Uganda son más bajos que en Alemania. No es la etnia, no es el clima, no son los recursos naturales. Abro otra nota a pie de página para decir, hablando de recursos naturales, tengamos en cuenta, por ejemplo, que Japón es un cascote que el 20% es habitable. Y sin embargo, África contiene los mayores recursos naturales del planeta. Sin embargo, en la mayor parte de los países, la gente anda con abdómenes inflamados por falta de alimentos, con moscas en la frente y con una miseria terrible. De manera que el tema son marcos institucionales que permiten, que alientan, que aseguran esas tasas de capitalización, de ahorros internos y externos. O sea, la inversión per cápita es lo que está marcando los salarios. Por eso siempre en este mismo malentendido a que me refiero, muchas veces se cree que puede lograrse beneficios a través de decretos gubernamentales. Sería muy interesante que así fuera. Entonces no habría que hablar de un 82% móvil y ese tipo de embrollos que habitualmente se establecen, sino hacer un buen decreto jugoso y hacernos millonarios a todos de entrada. Pero lamentablemente, si los salarios que se establecen por decreto son superiores a los de mercado, va a haber desempleo. Va a haber desocupación, que es una tragedia, no solo para los desempleados, sino para toda la economía y todo el sistema social en su conjunto, puesto que va a haber mayor pobreza, cuando no indigencia. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, del salario mínimo, que es por definición un salario superior al del mercado, esto perjudica muy especialmente a los que más necesitan trabajar. Son los marginales, los primeros que van a estar desempleados como consecuencia. Y si desde luego se suben los salarios y se pretenden convalidar con emisión monetaria para convertir lo que es real en nominal, estamos en una situación, desde luego, que hace un camuflaje, que hace un disfraz y que no permite mejorar la condición de la gente que se desea proteger. Lo mismo otras cosas tan conocidas como el aguinaldo. El aguinaldo es el mes 12, el mes 13 quiero decir. El mes 13 es aguinaldo. Yo puedo ganar tal vez una contienda electoral diciendo que para mí el año en vez de tener 13 meses puede tener 43, pero no hay tutía, digamos, si se agregan esos aguinaldos o esos pagos suplementarios, va a haber que disminuir los anteriores para calzar en lo que permite el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado son esas tasas de capitalización que hacen de apoyo logístico. Entonces, cuando hablamos de progreso tecnológico, no es que se desplace el trabajo se recanaliza. Igual que cuando hablábamos en los aeropuertos, y termino con esto, en los aeropuertos los valijeros casi no existen porque las valijas se inventaron con rueditas y eso facilita. ¿Y qué hizo el valijero? Se reempleó, se asignó en otras tareas. ¿Cómo otras tareas? Dicen, como si fuera las necesidades fueran limitadas. Las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Cuando hay una nueva tecnología, permite liberar recursos, lo mismo que el hombre de la barra de hielo
digamos, antes de la heladera, o el cartero antes del mail, y así sucesivamente, o el fogonero cuando apareció la locomotora diésel. Se libera gente, y el empresario interesado, muy interesado, especialmente en obtener arbitrajes, va a tender a capacitar en las nuevas tareas a la gente, a los efectos, como digo, de sacar del arbitraje. Y sí, ahora termino diciendo, cuando estamos hablando de empresarios, es muy importante retomar lo que se ha dicho desde Adam Smith en adelante, en 1776. Es aquel que se somete al juicio de los demás, de los consumidores, del prójimo, de sus congéneres, para ofrecer bienes y servicios. No el pseudoempresario, el varón feudal o el ladrón de guante blanco aliado con esa cópula hedionda con el gobierno para tener mercados cautivos y tener privilegios. Bueno, hablando de privilegios, quiero terminar subrayando el privilegio que es para mí haber hecho el prólogo de este libro y haber hecho esta presentación, que la quiero terminar con dos frases. Con una frase de Eric Cunet-Ledin, que era un profesor vienés que enseñó mucho en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y escribió mucho como columnista invitado en el National Review, que decía: si quieres llegar a la fuente, no tienes más remedio que nadar contra la corriente. Este es un punto muy importante que Edgardo, mejor que nadie, lo entiende: nadar contra la corriente a los efectos de ir a la fuente. Y termino con una humorada que he utilizado antes de Cantinflas, y es: una cosa es ganarse el pan con el sudor de la frente y otra muy distinta es ganarse el pan con el sudor del de enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Venegas Lynch, por su participación esta tarde y por sus palabras. Cortamos ahora la conexión y vamos a continuar. Voy a invitar al escenario al otro prologuista, el doctor Gabriel Zanotti, y también al autor del libro, al doctor Zablowski. Voy a presentar formalmente al doctor Gabriel Zanotti. Él es doctor en filosofía por la UCA, profesor full-time de la Universidad del SEMA y director Estimado doctor, ¿me escucha? del Friedman Hayek Center. Es además profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y miembro del Foro de la Academia Nacional de Educación. Sus áreas de trabajo son la filosofía de las ciencias, Doctor, ¿usted me escucha? Escuela Austríaca de Economía. Doctor, ¿usted me escucha? Quería agradecerle. Es un aporte muy importante porque, bueno, esto es debatible en los ambientes liberales clásicos, libertarios, anarcocapitalistas, etcétera.
El tema educativo afrontado habitualmente con propuestas tales como la privatización total y completa del sistema, la eliminación total y completa de todos los servicios públicos estatales, la libertad total y completa de los planes de estudio. En mi caso, yo he trabajado particularmente la desmonopolización del sistema educativo, siguiendo una antigua propuesta de mi padre, hecha en 1980, que no era tal vez momento para hacerla. Pero todas esas propuestas son fascinantes, pero el asunto es qué hacer en el corto plazo. O sea, estas son propuestas para el mediano y largo plazo. Pero, ¿qué hacer en el corto plazo? Esa es una pregunta muy importante. O sea, ¿qué hacer en la Argentina de hoy? ¿Qué se puede hacer dado el sistema educativo argentino en su legislación concreta y en su inserción dentro de la Argentina como es la Argentina? ¿No? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo? Que me parece que es una pregunta en la cual los liberales clásicos, o como se nos quiera llamar, no hemos dado muchas respuestas. No parece ser nuestro ámbito de especialidad. Y acá Edgardo ha hecho una contribución importante en este corto plazo, porque él, como buen alumno y heredero intelectual de Milton Friedman, bueno, él es muy modesto, va a decir que no, él es un verdadero especialista en second best. O sea, bueno, lo óptimo no se puede, bueno, ¿qué podemos hacer dadas las circunstancias? ¿No? Y este libro estas 110 notas, son 110 second best permanentes. O sea, ¿qué se puede hacer hoy, ahora, en la Argentina de hoy? ¿No? Por supuesto, él comienza, ¿no?, con la propuesta de Friedman, el tema de los vouchers, que es en sí mismo un second best. Muchos libertarios están en desacuerdo con que el gobierno financie la demanda, ¿no? Pero es lo que se puede hacer en un mundo, no solamente la Argentina, donde el Estado provee los servicios educativos. Bueno, Friedman, acompañado por Hayek, dijo, bien, si vamos a financiar la educación, financiemos mejor la demanda, subsidiemos a los padres y no directamente la oferta. Mucho más barato, mucho más económico, permite la libre competencia, permite la libertad de opción, ¿no? El tema del voucher, que es un tema que domina este libro, y además es un tema que domina Edgardo, ¿no? Es especialista en este tema. El tema del voucher es un perfecto ejemplo del second best. Otro ejemplo muy importante que también se reitera en muchas de las propuestas del libro es la ley de mecenazgo educativo, ¿no? Hay una idea de mecenazgo cultural, pero Edgardo propone por qué no incentivar con bajas de impuestos, con extensiones impositivas, a todas las iniciativas privadas que puedan ellas mismas subsidiar directamente a la educación, a las opciones de los padres, ¿no? Como de alguna manera ya se hace o se hacía en Uruguay. Y si ustedes siguen avanzando en el libro, van a encontrar una nota fundamental que se llama 7 propuestas para continuar cambiando la realidad educativa. Les voy a leer algunas de estas para que vean de vuelta este tema de los second best, ¿no? En primer lugar, que los padres conozcan el resultado de las evaluaciones de sus hijos, cosa, si mal no recuerdo, todavía prohibida en Argentina, ¿no? O sea, los padres no conocen, ¿no? Supuestamente ya, ok, ya estamos cerca, ¿no? Pero que los padres tengan en cuenta cuáles son los resultados de las pruebas educativas para que ellos tengan conciencia de cuál es el problema educativo, ¿no? Que la educación sea declarada un servicio público esencial, ¿no? Otra muestra de lo que es un second best. No podemos cambiar de golpe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Está el derecho de huelga, la educación es un servicio público, y con eso los sindicatos docentes toman a los alumnos como los rehenes de sus reclamos, ¿no? Bien,
¿qué podemos hacer al respecto? Declararlo servicio público esencial. Es un second best, ya llegaremos al primer best, pero por ahora es lo que podemos hacer. De vuelta, otra vez está reiterada en todo el libro la ley de mecenazgo educativo. Reducir la carga impositiva de modo proporcional a cada familia para que opte por un sistema de gestión privada, que es un modo indirecto del voucher. También propone Edgardo el sistema dual de enseñanza, donde el trabajo sea una opción educativa concreta. Hace mucho tiempo que esto se está proponiendo. También lo propuso mi padre en la década de los 80, ¿no? Que de algún modo las experiencias laborales funcionen como horas de clase, como recursos educativos que se puedan adaptar al sistema secundario. Y si siguen avanzando, van a encontrar cosas mucho más audaces. En la época de la pandemia, en pleno mayo del 2020, un artículo muy audaz, Suecia versus Argentina, el tiempo dirá, y el tiempo dijo, es uno de los mejores artículos del libro, ¿no? Donde Suecia no solamente es un país donde hay libertad educativa, sino que decidió no recurrir a los lockdowns y no recurrir a los encerramientos. Y las estadísticas de salud le dieron la razón. Pero al respecto, como en ese momento se debatía si los niños debían volver o no al colegio, a los colegios, a Edgardo se le ocurrió la impresionante originalidad de decir, si dejamos a los padres decidir, si dejamos libertad de opción, ¿no? Para lo cual, claro, había que respetar cierta libertad de enseñanza en los establecimientos privados. El 11 de diciembre, ¿no? del 2023, del 2022, perdón, un artículo, 5 leyes para el 11 de diciembre. De vuelta la declaración de la educación como servicio público esencial. La relación entre los vouchers educativos y la obligatoriedad de la educación, o sea, no hay ninguna contradicción entre las dos cosas, al contrario, ¿no? Los vouchers educativos y las libertades de elección son garantía, una mayor garantía del llamado derecho a la educación. Y sí, si ustedes avanzan hacia el final del libro, van a encontrar que Edgardo avanza hacia el mediano plazo, tal vez el largo plazo, ¿no? Porque una de sus propuestas más interesantes, que me parece que ya es mediano plazo, está dando en la tecla de uno de los problemas educativos actuales más importantes, que es el tema de la titulación, la libertad de opción, la libertad de enseñanza ya en un plano mayor. Llegará el día, dice Edgardo, que cada estudiante haga uso de dicha libertad para armar la currícula que desee, eligiendo cursos que se ofrezcan en diversas universidades en distintos lugares del mundo, ya sean sincrónicos o asincrónicos. Obviamente esto será posible cuando en las búsquedas laborales no se requiera un título, sino una certificación de conocimiento. Parece un futuro lejano, pero no lo es. La velocidad del cambio tecnológico es tal que perdemos noción de ella y se acelera exponencialmente. Les recalco este punto, ¿no? Cuando en las búsquedas laborales no se requiere un título, sino una certificación de conocimiento. O sea, cuando las aptitudes profesionales específicas comiencen a ser demandadas más allá, ¿no? de un cartoncito que diga tal cosa o tal otra, ¿no? Cosa que ya está sucediendo, ¿no? Edgardo se está adelantando este futuro. Incluso aquí en la Universidad del SEMA también estamos tratando de ir para adelante en esto con nuestro famoso BA en Artes Liberales, que es un Bachelor in Arts, ¿no? Una preparación general, para luego sí ir a los máster. ¿Cómo se hacía antes? O sea, como fue el sistema educativo anglosajón mucho tiempo, ¿no? El esquema de bachelor y máster, ¿no? Pero que eso está volviendo y está llegando a ambientes latinos donde teníamos las grandes y largas licenciaturas profesionales que están desadaptadas a lo que ahora el mundo tecnológico está requiriendo. Así que
se ve que Edgardo ya en este mediano y largo plazo él se ha permitido ser todavía mucho más libertario que se convenció. Y ahora no tengo nada mejor que dejarlos con el autor, ¿tá? Para que ustedes puedan experimentar por sí mismos las virtudes de esta propuesta. Gracias, Edgardo. Muchas gracias, doctor Zanotti, por sus palabras. Sí, invitamos a sentarse. Voy a presentar ahora sí al doctor Edgardo Zablocki, autor del libro. Edgardo Zablocki es PhD en Economía de la Universidad de Chicago y Executive Director del UCEMA Friedman Hayek Center. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación, ejerce los cargos de profesor titular y rector de la Universidad del SEMA. El doctor Zablocki es miembro de la Mont Pelerin Society, del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso, de la Fundación Atlas, Argentina, y del Consejo Consultivo de la Fundación Acton, también por Argentina. Centra su interés en dos campos de research: filantropía no asistencialista y las políticas públicas llevadas a cabo en el área educativa en nuestro país. Invito al doctor Zablocki. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos hoy en la presentación de este libro. Eh, gracias, Gabriel. Gracias, bueno, no me puede explicar el doctor Alberto Venegas Linchico por haber escrito el prólogo. Ha sido un honor. Cuando hoy preparaba esta charla, que espero que no sea muy aburrida, me encontré con el dilema, bueno, que voy a poner a contar artículos que están escritos en un libro no me pareció de lo más interesante, así que se me ocurrió contarles la génesis del libro primero, y luego enfocarme en un par de temas, en un par de ideas, fundamentalmente si esto es posible hoy en la Argentina, por un par de falacias. Si se está dando el contexto adecuado para llevar a cabo este tipo de reforma educativa, si es factible fiscalmente, que normalmente es algo que se cuestiona, y finalmente si es factible legal e institucionalmente, dado que la educación es federal en la Argentina. Lo cual, a mi entender, son tres falacias, y bueno, voy a ir por esa línea. Agradecimientos. Este libro en realidad, ¿cómo nace? Me voy a ubicar un poco aquí. Ahora, esto empieza de casualidad, como todo. En noviembre del año 2010, hace muchos años, yo escribía de vez en cuando notas en los diarios de temáticas en general asociadas a la desregulación. Y se me ocurrió escribir una nota que estaba asociada a la crisis educativa. Me parecía que la educación era un desastre, sigo opinando lo mismo. Nunca me imaginé que a lo largo de 14 años, a julio de este año, que es cuando editamos este libro, terminaría escribiendo 293 notas asociadas al tema de educación. ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de eso? Me gusta usar citas porque gano un montón de tiempo y habla gente más inteligente que yo, básicamente. Una mejor educación ofrece una esperanza de reducir la brecha entre los trabajadores más y menos calificados, de defenderse de la perspectiva de una sociedad dividida entre los ricos y los pobres, de una sociedad de clases en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados. Argentina. Bueno, esto lo escribía Milton Friedman en 1998. Me entusiasmó con el tema, me puse a escribir montones de notas, 109 de las 293 a esta altura están asociados a esta temática, ya sea vouchers educativos, school choice, charter school, homeschooling, con el objetivo de instaurar en la Argentina la discusión de un tema tabú, que es la libertad educativa, porque es un tema tabú.
Pero como dice alguien, bueno, a quien admiro y que tengo la fortuna de conocer, que es Mario Vargas Llosa, en la lucha por las ideas no se puede ser tibio, sencillamente se debe perseverar. Nunca, jamás me imaginé en ese entonces, o a lo largo de todos estos años, que la libertad educativa podría convertirse en algo más que una discusión de ambientes como este, que podría convertirse en una realidad, que podría ser una política de Estado. Es claro que hoy es posible, el actual presidente Javier Milei claramente apoya este tipo de idea, por ende es un tiempo adecuado para, bueno, para empujar la idea, para tratar de generar discusión sobre la posibilidad, las virtudes, los defectos. Esto es el presentar una idea de lo que se llama escuchón. Eso es lo que pretendió ser el libro, una pequeña contribución a lo que llamo a una gesta de cambio de la Argentina. De todos los 109 notas que seleccioné, de las 293 que mencionaba, están asociadas a esta temática. ¿Cómo decidí y por qué decidí publicar el libro finalmente? Para empezar, por culpa de, bueno, aquí una colega Ceci y amiga Constanza Macina, que está ahí sentada en primera fila, que me viene jorobando con el tema desde básicamente desde mediados del año pasado. También por el editor, Rodolfo Distel, que hace muchos años que me empuja a decir, bueno, vamos a escribir, y también por mi compañera, por Patricia, que me apoya siempre bueno, en todas estas iniciativas. Esto es la primera parte, si todo sale bien, para fin del verano vamos a tener lo llamamos segunda parte, que a denominar postales de la educación argentina, que va a tratar el resto de las temáticas que mencionaba Gabriel recién. Servicio esencial, publicidad de las evaluaciones. La realidad es que la educación argentina tiene tantos, a mi entender, horrores, que uno podría pasar escribiendo montones de libros, por así decirlo. Estas son colección de notas. El libro no es una colección de las 109 notas en sí mismo. El libro tiene, cada una de las notas tiene una llamada introducción que cuenta por qué existe la nota. Las notas nacen en función de algo que está pasando en la Argentina en ese momento. Por ende, las notas, la introducción, que fue un trabajo bastante intenso, fue recopilar la información de qué pasaba en aquel momento, en el año 2012, por ejemplo, en la Argentina, y por qué alguna vez, por ejemplo, a Cristina Kirchner se le ocurrió regalar televisores en lugar de educación para todos. Este tipo de encontrar históricamente el motivo de la nota, y realizar una propuesta de política pública. Siempre, y cada nota tiene sus referencias. Esta es un poco la dinámica del libro. Primero, por supuesto, hay una introducción explicando un poco lo que es School y bueno, y finalmente un cierre, un capítulo que cierra con mis propuestas. No lo voy a hacer largo, voy a hacer una brevísima introducción. Estoy seguro que no voy a decir todo, pero la gran mayoría de ustedes sabe de lo que voy a hablar, pero voy a gastar no más de 10 minutos de plantear el tema conceptual de lo que es libertad educativa, y después voy a ir a una nota en particular, que por cierto anticipó la lógica de la nota Gabriel, que para mí es probablemente la que más me impacta, que es una nota que está asociada con Suecia, y tiene más que ver con el COVID que con la educación, que están muy, muy asociados a mi entender. Y luego mostrar por qué las tres restricciones que mencioné, el contexto, la posibilidad, llámeselo así, fiscal de llevar a cabo una política de vouchers educativos, o mejor dicho, la oposición, las dificultades, porque en la Argentina un montón de chicos hoy van a colegios privados. El tema es que si le damos a cada padre de estos niños un voucher, bueno, hay un problema fiscal. Bueno, vamos a ver que no es así, bajo ciertas condiciones. Y finalmente el tema institucional, legal, porque la educación en la Argentina es federal, igual que en los Estados Unidos, por cierto. Por ende, viendo lo que está pasando hoy en los Estados Unidos, podemos replicar qué puede suceder en Argentina. Y eso, y este es mi último agradecimiento, en realidad tengo muchos más agradecimientos, es un problema porque me pasaría el día agradeciendo, siempre me pasa lo mismo.
quise, igual que hago siempre cuando hago una exposición, tenerlo en papel y Sofía Marino, que es Sofi, eh, quien maneja todas mis publicaciones, bueno, consiguió ayer noche que hoy salga publicado en El Economista la nota que voy a comentarles. Por ende, le quiero agradecer a otro amigo, a Juan Petrononti, que es el editor del Economista, bueno, la posibilidad de haber publicado esta nota hoy, que es con lo que voy a cerrar la charla, porque sencillamente va a ser la base de los últimos 10 minutos de una propuesta concreta, de una legislación concreta que se podría llevar a cabo hoy en la Argentina dentro de las restricciones legales que enfrenta la Argentina. Esta es un poco la hoja de ruta. Ok, para ir rápido, el concepto de libertad educativa, bueno, un poco, estoy seguro que la mayoría de ustedes bien saben, lo introduce Milton Friedman. La idea de vouchers en 1955, hace muchos años, a los 43 años, y siguió con el tema durante toda su vida, literalmente junto con su esposa, con Rob. La idea original era simple, elemental. La describe, por ejemplo, en Capitalismo y Libertad, en el 1962, dice el sistema que tendría más justificación, sería una combinación de escuelas públicas y privadas, los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública. Esa es la foto histórica, que no tiene nada que ver con la realidad. Hoy por hoy esto es mucho más sofisticado. Hoy por hoy la posibilidad de school choice que esto. Hay montones de metodologías mucho más eficientes que esta. Pero yo lo único que quiero es mostrar 3 o 4 citas para que gente, como digo, mucho más preparada que yo, los motive a escuchar un poquito el resto. Me voy a ir casi 2 siglos para atrás. Vamos a escuchar a John Stuart Mill en su Principio de Economía Política, que señalaba textual, aunque un gobierno, por lo tanto, puede y en muchos casos debe establecer escuelas, no debe incentivar ni tampoco debe obligar a ninguna persona a que concurra a una de ellas. Unos años más tarde, sobre la libertad, en 1859, Mill decía: una escuela estatal debería existir, si es que existe en absoluto, como uno entre los muchos experimentos competitivos llevado a cabo con el propósito de ejemplo y estímulo para mantener además al resto de las escuelas a la altura de un cierto nivel de excelencia. La competencia en las escuelas, esto que uno habla si bueno, si es conveniente, si no lo es, ya lo mencionaba en 1859 en Sobre la Libertad, John Stuart Mill. Pero hay muchos pensadores a lo largo del tiempo que uno no asocia a esta temática, que hablaban de esta temática. Vamos a ver Frédéric Bastiat en 1849, en su ensayo ¿Qué es el dinero? Decía textualmente: la necesidad más urgente no es que el Estado deba enseñar, sino que debe permitir la educación. Todos los monopolios son detestables, pero el peor de todos es el monopolio estatal de la educación. Esto no es Friedman, esto es Frédéric Bastiat en 1849. Vamos 150 años más adelante, 1995, en una entrevista que le hace el Instituto Smithsoniano a Steve Jobs, el genio responsable de todo lo que nosotros nos hemos vuelto adictos. Cualquiera que da clase sabe lo que representa el tener enfrente a gente que tiene el celular en la mano. ¿Qué decía Steve Jobs? Al monopolista, cito, no tiene por qué importarle prestar un buen servicio. Eso es sin duda lo que el sistema de educación pública es en la actualidad. Más aún agregaba: una cuestión de hecho es que si un padre desea que su hijo estudie en un colegio privado, no podrá utilizar para ello el costo de educar a su hijo en un colegio público, sino que deberá pagar además el precio de la escuela privada. Es claro que ello convierte para muchos padres a la educación pública como la única alternativa factible para la educación de sus hijos, un real monopolio. Y sigue diciendo: yo creo firmemente que si el país entrega a cada padre un voucher por el costo de educar a su hijo en el sistema público, el cual solamente podría ser utilizado en una escuela acreditada, varias cosas sucederían. Y las listas, yo les cuento algunas. En primer lugar, las escuelas comenzarían a competir fuertemente para atraer alumnos. En segundo, se abrirían nuevas escuelas, y es muy divertido la cita. Usted podría encontrar graduados universitarios muy idealistas, llenos de energía,
quienes en lugar de iniciar una empresa en Silicon Valley, habrían de iniciar una escuela. Yo creo que lo harían mucho mejor que cualquiera de nuestras escuelas públicas. Eso es Steve Jobs. A lo que voy, uno puede encontrar pensadores clásicos, genios de nuestros tiempos. Podría seguir aburriéndolo con citas, cosa que no voy a hacer. Además de Milton Friedman, ¿no? Es una idea puntual de, de una persona que muchas veces ha tenido muy mala prensa, a pesar de ser sin duda uno de los economistas más relevantes del siglo XX. Ok. ¿Qué pasa en la Argentina? Claro que muchos de los defensores de la educación pública consideran este tipo de propuesta absolutamente inadecuada, un tabú directamente. A lo largo de estos años he dado múltiples conferencias, en general para públicos que quieren escuchar lo que uno está diciendo. Lo muy malo es uno intenta dar una conferencia a gente que piensa distinto, pero lo malo es que la gente que piensa distinto ni lo quiere escuchar a uno. Es la realidad. Entonces a uno siempre lo aplauden, pero uno se va contento. Pero el ego está contento, pero no se logra el objetivo que es cambiar el modo de pensar de alguien. Yo siempre hago la misma pregunta. A mí me parece que sería muy interesante llevar a cabo una estadística entre los políticos. Me río porque yo uso la palabra la casta, que está tan de moda. Por ejemplo, entre los miembros del Congreso o cualquier otro nivel del gobierno, que claramente defienden la educación pública. Eso en general. Lo he charlado con muchos de ellos, que muchos son muy buenos amigos. Y les preguntaría, y haría la estadística, en qué colegio estudian o han estudiado sus hijos. La gran mayoría los manda a colegios privados, o los han mandado a colegios privados, mientras defienden férreamente el derecho del resto de los compatriotas de no ser expuestos a semejante decisión. Parece muy, muy argentino, pero voy a la última cita. Pero esto ya lo decía Friedman en 1975, en el New York Times Magazine le hacen una entrevista y termina diciendo: yo culpo a las personas bien intencionadas que envían sus hijos a escuelas privadas, imparten cátedra a las clases inferiores, con comillas por cierto, sobre la responsabilidad de enviar sus niños a escuelas estatales en defensa de la educación pública. Es siempre la misma historia. El doble discurso existe siempre. Ok, un último punto, y ahí sí ya vamos a las notas. Bueno, lo que quise plantear es el concepto de libertad educativa, del derecho de los padres a elegir la escuela a donde van sus hijos. De nada sirve esto si todas las escuelas son iguales. Traducción. Si tenemos escuelas de gestión pública y gestión privada, es lo mismo, al fin y al cabo, más allá que el edificio sea mejor y no haya huelga. Es necesario libertad de currícula. Es necesario que las escuelas privadas puedan determinar sus propios planes de estudio. De lo contrario, es condición necesaria. No sirve el voucher sin que haya libertad de currícula, es decir, libertad de planes de estudio, sin que el Estado determine para todas las escuelas lo que, bueno, cada ciudad, cada región lo determine, no sirve. Esto de vuelta no es mi idea, y ahora volvemos a Gabriel. Su padre, Luis Zanotti, un adelantado. Cualquiera que tenga algo de tiempo para hacer debería leer los escritos de Luis Zanotti en los 70 y 80. Lo decía explícitamente. Es crucial para el pleno funcionamiento de la libertad educativa, si no, no tiene sentido ofrecer libertad de la dirección de instituciones que al fin y al cabo están obligadas a dar lo mismo. Es la realidad. Lo que hacen las escuelas, lo que hacemos las universidades, es tratar de mostrar que cumplimos con las legislaciones y después, bueno, damos lo que consideramos que debemos quedar, pero no es forma de vivir. Eso no se graba. Ok, hasta ahí llego. Entonces voy puntualmente a una nota, a una sola nota que les voy a comentar a ustedes, y después a las 3 ideas, y eso fue yo creo, por lo menos como armé esta charla. La nota es de ámbito financiero de este año, hubo varias en la serie desde que comenzó el COVID. Esta de marzo 25 de este año, no la voy a leer entera, más vale, pero quiero ir a un punto. Básicamente quiero asociar la nota a lo que comparé de hoy, que es la libertad educativa.
Durante muchos años, desde que empieza el COVID, eh, Suecia es considerada el ejemplo de lo que no había que hacer. No sé si ustedes se acuerdan, en 2020, cuando el señor Alberto Fernández, cuando era presidente, decía, cuando a mí me dicen que siga el ejemplo de Suecia, la verdad que lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta con 3.000 muertos por el virus, es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Es decir, que lo que me está proponiendo es que de seguir el ejemplo de Suecia, tendríamos 13.000 muertos. Por supuesto, nada que ver con la realidad de lo que pasó, ¿no? Pero esto no es propio de Alberto Fernández. Si vemos titulares de ese entonces, vemos el Times, por ejemplo, que decía en octubre del 2020, ¿por qué el modelo sueco de lucha contra el COVID es un desastre? Otro, Suecia permaneció abierta y más personas murieron de COVID, pero la verdadera razón puede ser algo más oscuro, diciendo, eso es Forbes 2020, y así está lleno de notas de la prensa internacional diciendo que Suecia, por ejemplo, The Guardian escribía, llevaba no tan solo a los suecos, está hablando de quién era el ministro de Salud sueco, sino al mundo entero a la catástrofe. O sea, lo que aquí nos decía nuestro presidente por entonces era voz populi en el mundo. No pasó eso, nada que ver. Ya una nota de marzo de este año de la Fundación for Economic Education, perdón, para marzo del 2021 decía, era evidente que Suecia tenía una tasa de mortalidad más baja que muchas naciones europeas. Al año siguiente su tasa de mortalidad ya era una de las más bajas de Europa, y en marzo del 2023 ya hay estadísticas que mostraban que Suecia tenía la tasa de exceso de mortalidad, es decir, la tasa diferencial, más baja de toda Europa. Para ese entonces, hasta el New York Times, que se había dado con un palo hablando mal y pronto, admitió que el enfoque de la CFR de Suecia no era el desastre que muchos habían predicho. Más aún, y sigo con un par de datos más, en el otro trabajo de la Foundation for Economic Education, dice que desde enero, es actual esto, desde enero del 2020 hasta agosto del 2022, el periodo del COVID, el estudio concluye que Suecia tuvo la tasa de mortalidad estandarizada por edad más baja de toda Europa. Es decir, el país que no cerró las escuelas un día, por supuesto sí apoyó las vacunas, es una diferencia menor, pero no obligó barbijo, no obligó nada, sino que sugirió todo. Fue el país de Europa que tuvo la mortalidad estandarizada más baja de toda Europa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo se explica esto? Bueno, no voy a ir largo sobre el artículo, pero básicamente voy a citar a Anders Tegnell, que era el malvado individuo que tomaba las decisiones en Suecia, quien decía que todas estas restricciones a la libertad generaban efectos secundarios de largo plazo, básicamente. A modo de ejemplo, las pruebas de detección de cáncer se desplomaban, el consumo de drogas aumentó, obviamente las pérdidas de aprendizaje, 2 años sin clase, eso no se recupera más, es tabú, no existe. El COVID no existió. O sea, es un tema que nadie quiere hablar que hubo COVID, pero los chicos no fueron al colegio, salvo en Suecia 2 años. No es menor. Las empresas quebraron, bueno, montones de efectos secundarios que fueron evitados por Suecia, gracias a su decisión de evitar confinamientos que no eran científicos. Hoy en día muchas personas en Suecia están vivas gracias a eso. Pero aparte de estar vivas, muchas personas van a tener una vida totalmente distinta porque durante 2 años fueron al colegio. Parece una tontería lo que estoy diciendo. Pero en la Argentina, a ver, los chicos no fueron al colegio. Fueron al colegio los chicos que tenían una cierta capacidad económica en sus casas, que tenían una PC o varias PC, porque los papás también tenían que trabajar. El resto es mentira. Nosotros vivimos en la mentira. Ok, ¿para qué viene todo esto? Más allá de mi posición frente a la locura que pasó con el COVID. Esta no fue la primera vez que Suecia no sigue al rebaño. Eso es lo interesante. No hay casualidades, yo no creo en las casualidades. Desde 1970 el sistema escolar sueco era un desastre.
literalmente era un desastre. Solo quienes podían pagar altas matrículas en escuelas privadas, mientras que también pagaban los altísimos impuestos característicos de Suecia, tenían la capacidad de proporcionar buena educación a los hijos. El resto de la población debía concurrir, bueno, a la escuela pública de la zona. En el 92, Suecia lleva a cabo una reforma radical de su sistema educativo, a partir de la cual cada familia puede decidir libremente dónde educar a sus hijos. Es el país del mundo, el único país del mundo que al día de hoy tiene libertad educativa extrema, directamente extrema. Cada familia, para lo que para nosotros sería primaria y secundaria, puede decidir si enviar a sus hijos a una escuela pública o privada. Lo único que hace el Estado es darle un voucher directamente. No voy a analizar, ahí se acabó la nota. El único objetivo de la nota es decir que no hay casualidades. Está rarísimo que un país que se paró contra el mundo en la pandemia es el único país del mundo que apoyó libremente semejante cambio radical en su sistema educativo. Es totalmente consistente. El respeto de Suecia por la libertad va más allá de cualquier otro principio, clarísimo. En todo, todo tiene que ver con todo. Y por eso me gustaba la nota en particular, que por cierto vos también tenés elegiste. Ok, permiso. Vamos entonces, y a los tres puntos que quería señalarles. Y la factibilidad tanto fiscal, económica, como legal, institucional, de llevar a cabo hoy una reforma de estas características en Argentina. Porque existe el preconcepto que fiscalmente es imposible y que dado que la educación es federal, operativamente es imposible. Bueno, no, a mi entender, no es ni lo uno ni lo otro. En varias notas trato del tema y puntualmente lo sumarizo en la nota que publiqué hoy en El Economista porque quería tenerla impresa frente a esta charla, a esta conferencia. Ok, vamos al contexto. Primero, que es un contexto internacional muy particular. Todo esto empieza en diciembre del 2016, cuando nos hemos levantado y descubrimos que Donald Trump había ganado, a mi entender, inesperadamente aquella elección. Trump desde siempre apoyó la libertad educativa, la idea de voucher, pero no fue el único. 30 años antes, Ronald Reagan lo había intentado 5 veces llevar adelante este tipo de reforma, pero en la Cámara de Representantes siempre fue rechazado. Mitt Romney, que había perdido la elección creo que con Obama o Clinton, no me acuerdo, llevaba para adelante la misma idea. Jeb Bush también. Básicamente era propio del Partido Republicano. La diferencia es que Trump empujó mucho más el tema al nombrar a Betsy DeVos, que ustedes la conocerán como secretaria de Educación, que ella hace muchos años generó algo llamado American Federation for Children, que por cierto es una entidad con la que el Friedman Hayek Center estamos afiliados, que trabaja puntualmente para llevar adelante políticas de school choice en los Estados Unidos. Nunca una elección fue de una secretaria de Educación llegó al nivel de disputa que tuvo la elección de Betsy DeVos. El sindicato docente americano la atacó extremadamente de forma muy, muy dura. El sindicato docente americano apoya al Partido Demócrata 100% con sus aportes. Pero ¿qué pasó? Pasó el COVID. Durante la pandemia, con los prolongados encierros, los cierres de escuelas, el sindicato docente, por supuesto, se opuso a la reapertura. Miles de familias de bajos ingresos no tenían opción que permanecer en un sistema que les había fallado. Esa es la verdad. Llegaron las elecciones de medio término en el 2022 y los candidatos republicanos, acuérdense que en Estados Unidos no hay lista única, sino que es por distrito, arrasan con básicamente apoyando School Choice. Entonces, llegamos al día de hoy con un Trump que nuevamente llega al gobierno
y ahora vamos a charlarlo un poquito más, en un escenario totalmente distinto, porque tiene las cámaras y tiene cámaras conformadas por republicanos que sí apoyan el school choice, que había antes muchos republicanos, sobre todo de las áreas rurales, que no lo apoyaban. ¿Esto qué genera? Un contexto absolutamente favorable para que hoy, y en unos momentos más que le voy a plantear, se lleve adelante bueno, por lo menos el apoyo de una legislación que está planteada ya hoy en el Congreso americano, pero va a ser votada después de enero, cuando asuma el nuevo Congreso, y cambiaría radicalmente el sistema educativo americano. Pero eso lo dejo para el final. Entonces, estamos viendo un contexto que es favorable en los Estados Unidos, finalmente, para algo que desde la época de Ronald Reagan se está intentando hacer y que ha ido creciendo. Hay estados como Florida y Arizona donde el school choice es básicamente masivo en ambos estados. Y Argentina, hoy por hoy, por la relación coyuntural de nuestro presidente con el presidente americano, de la imagen de los dos países, la coyuntura daría la impresión, más allá de la posición de Milei frente a school choice, que estamos en un momento adecuado. Pero bueno, la pregunta es cómo se financia el sistema. Es decir, si en la Argentina hoy le damos a cada padre, a cada familia la opción, o el dinero de educar a su hijo, no sé, en una escuela pública del distrito, sencillamente no cierran los números, porque muchos padres están enviando ya de por sí a escuelas privadas. Y voy a otra nota, y de vuelta, yo no estoy leyendo las notas, sino sacando alguna idea al respecto. Y la nota se llama Vouchers Educativos solo para quienes más lo necesitan. Que la idea es no darles vouchers educativos a todo el mundo. Es seguir la idea de otro premio Nobel, también, por cierto, de la Universidad de Chicago, y miembro al igual que Milton Friedman de la Montpellier Society, que es Gary Becker, que consideraba que lo estoy citando, que el mejor sistema de vouchers se limita a las familias pobres, nada más que dársela a las familias pobres. Esto se debe, decía Gary Becker, en parte a razones fiscales, las estoy comentándole, pero principalmente a que el cuartil más pobre de la población es el que más necesita una mejor educación. Vale. Y los pobres son los que tienen más probabilidades de beneficiarse de la competencia que generarían las escuelas privadas. Becker, ¿en qué fundaba su afirmación? A su criterio, y vuelvo a citarlo, el actual sistema, estoy hablando de los Estados Unidos, funciona razonablemente bien para los estudiantes de clase media y alta. Eso también pasa en la Argentina. Eso es la realidad. Ya que sus padres ejercen un control considerable sobre la escolarización de sus hijos. Básicamente pueden decidir. Cuando estos padres no están satisfechos con la escuela pública, tienen los medios para inscribir a sus hijos en una escuela privada de su elección. Y agrega Becker, este sistema no hace justicia a la demanda de escolarización de las familias más pobres, que necesitan buenas escuelas para superar la débil formación y aprendizaje familiar, el círculo vicioso de la pobreza. Las familias desfavorecidas no pueden permitirse, obviamente, pagar una escuela privada, por lo cual deben aceptar cualquier escuela pública del distrito, ¿no? que esté disponible para ellos, sin importar cuál no la tengan. Entonces, el argumento de Gary Becker es, ok, no hace falta dar vouchers generales, con lo cual se vuelve fiscalmente factible, sino sencillamente vouchers para un subgrupo que, bueno, el gobierno califique como que, bueno, que lo requieren. Bueno, al fin y al cabo este año pasó algo así en la Argentina, no fueron vouchers, pero acuérdense a principio de año el llamado programa vouchers educativos, que no fueron vouchers, y tenía, pues, que al día de hoy funciona, hasta diciembre que ha de funcionar, que era un subsidio a la clase media para que no tengan que sacar a sus hijos de los colegios. Había un criterio de ingresos, o sea, ingresos en función del cual se daba el subsidio. Por lo cual, el argumento de que es imposible fiscalmente llevarlo a cabo, con esto queda refutado empírica y lógicamente. Por lo cual nos queda un solo punto. Mostrar que es factible desde el punto político legal en un país federal. Porque por más que el presidente Milei desee que haya vouchers educativos para toda la Argentina, la educación en cada distrito, en Jujuy, en Santa Fe, etcétera,
es propia del distrito. Es lo que es. Entonces, el último punto que voy a tratar, y con esto cierro esta charla, pues la idea de la charla era motivar. Eso es todo. Si le parece interesante, bueno, sí, al libro. Que supuestamente lo que debo intentar motivar, para eso estoy parado acá. ¿Me acuerdan la propaganda de Durac? Soy un león vendiendo Durac, pero no tengo gran futuro. Ahí sale, cuando hago estos malos chistes dando clases, los chicos me miran como que soy un marciano, ¿no? Porque no saben ni de lo que hablo. Hago esto pasa igual. Sí. Confieso que tus chistes no me parecen. Quien lo conoce sabe que es cierto. Ok. Vamos a ver por qué es factible desde un punto político o legal. ¿Cómo se puede hacer hoy por hoy? Vuelvo, y ahora sí, nuevamente agradezco al economista que me publicó esta nota, porque lo que estoy contando es lo que he publicado hoy en el economista. Vuelvo a Trump, con su mayoría en ambas cámaras, con una situación totalmente distinta, y con su elección de secretaria de Educación, que es absolutamente pro-school choice, más fuerte todavía que Betsy DeVos, por cierto. Es medio anecdótica bueno, está el marido de esta persona que es muy funcionario, es el dueño de, ¿cómo se dice? La W, la lucha libre americana que uno ve por televisión, todo esto, es un negocio multimillonario en los Estados Unidos. MMA, exactamente. Ok, ¿cuál es el tema? Congresistas republicanos presentaron, y ya pasó por comisión, como se diría en la Argentina, en el Congreso algo que se llama la Educational Choice for Children Act of 2024, ECA, vamos a llamarlo así, ECCA. ¿Cuál es el punto es así, en los Estados Unidos la educación es potestad de los estados, es exactamente igual que en la Argentina, lo que genera una gran diversidad de políticas educativas. Hay estados hoy que ya están privilegiando el derecho de los padres a elegir la escolaridad de sus hijos. Los dos más fuertes son, como les mencioné, Florida, con DeSantis, el gobernador DeSantis, y Arizona. Básicamente tienen 100% school choice ambos estados. Otros tienen situaciones mucho más restrictivas, en donde casi no hay alternativa al curso. En ese contexto está el ECA, esta ley que está hoy en la Cámara de Representantes y que supuestamente se va a votar luego del cambio que se va a generar en ambas cámaras en enero, generaría un cambio brutal en la educación americana porque operaría a nivel federal. ¿Qué significa esto? Ofrecería apoyo directo a familias en cualquier estado con fondos federales, incluso en aquellos estados que no cuentan con programas de school choice. Ahora bien, ¿de dónde viene la plata? Es la pregunta natural. El ECA propone un sistema de créditos fiscales federales para quienes donen a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen becas educativas a familias de bajos ingresos. No les voy a contar exactamente la legislación, pero básicamente están calificadas las familias que tienen que estar por debajo del cuartil más bajo de ingresos en un cierto porcentaje, hasta un cierto porcentaje de descuento de impositivo, y ese dinero va a organizaciones, a ONGs, que den becas a niños de bajos ingresos para que elijan las familias a qué escuela enviarlos o qué fines educativos darle, porque no es necesariamente, es la misma lógica de las Educational Savings Accounts, es decir, puede ser para tutores, puede ser para educación paralela al colegio, pero eso daría en estados como California o New York, que claramente no tienen prácticamente el school choice, la posibilidad de que familias muy humildes accedan a educación de excelencia. Por cierto, este apoyo federal no tiene nada, no genera ninguna interferencia con la autonomía de los estados, sino que sería absolutamente federal, por lo cual sería un caballo de Troya directamente para entrar en el sistema. Obviamente este proyecto de ley es de especial interés para nuestro país, donde el sistema es muy, muy similar. La educación es federal,
los retos son iguales. Los resultados de cualquier evaluación que se hacen en la Argentina, PISA, cualquiera de tantos exámenes locales que se realizan, muestran que el sistema educativo argentino padece desigualdades estructurales horribles, ¿no? Que básicamente afectan de manera desproporcionada a las familias más vulnerables. Hoy, en el seminario de educación, de libertad educativa, como se llama, que en el Centro Friedman Hayek realizamos una vez por mes, puso el doctor Alito Guadani, otro amigo de la Academia Nacional de Educación, y por cierto, gracias por varios de mis colegas en la academia que están presentes, y gracias Paola, la presidenta de la academia que nos acompaña. Como dice Alieto, el mejor predictor para saber cómo le va a ir a un chico en sus estudios hasta el nivel universitario, dónde nació, son sus estadísticas. Es un horror. O sea, que el mejor predictor sea la cuna, muestra que el sistema está mal. Es bien simple. Y el Alieto Guadani lo muestra con números realmente contundentes. Una maravilla sus estadísticas. Ok. Permitir a las familias más desfavorecidas entonces elegir qué es lo mejor para sus propios hijos rompería barreras históricas, ¿no? Ayudaría a que haya un mayor número de oportunidades. No digo igualdad de oportunidades, porque eso no existe. Coincido con el doctor Venegas Lynch, la igualdad no existe, pero más oportunidades sí, claramente. El camino entonces a seguir está claro, una ley de estas características. Hoy en la Argentina ayuda, y ya de por sí hay muchas individuos y empresas que apoyan a colegios en la Argentina, de zonas humildes, y logran excelentes resultados. Pero generalizar eso, dar la posibilidad de expandirlo a través de fondos federales, sería doblemente útil. Por un lado, claramente se salvarían chicos, y eso de por sí está muy bueno. Pero además mostraría que el sistema funciona, que la libertad educativa sirve. O sea, la palabra libertad es un tabú en la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene en el ECA un modelo que podría transformar su sistema educativo. Hoy es altamente desigual. Hoy la cuna, como recién mencioné, es el principal determinante del futuro de un niño. Es claro que no es la única solución. La Argentina tiene un montón de problemas educativos que van mucho más allá de esto. Muchos de ellos están trabajando mucho y muy bien, bueno, hoy por hoy por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Esto es otra cosa, esto es un cambio radical en el sistema. Una legislación inspirada en la Educational Choice for Children Act del 2024 marcaría el comienzo de una transformación del sistema histórica. Esa es la realidad. A ver, en lugar de un sistema centralizado, homogéneo, burocrático, la libertad educativa fomentaría la creación de un ecosistema dinámico, donde habría competencia, se promovería la mejora continua, la innovación pedagógica. Si algo pasa en la Argentina, todos ustedes lo saben, en la ciudad de Buenos Aires, para no estar siempre golpeando, digamos, al gobierno que se fue. El gobierno actual en la ciudad de Buenos Aires cambió los planes educativos del gobierno anterior. O sea, estoy hablando a nivel primario y secundario, y tenemos un gobierno del mismo partido, y continuamente pasa lo mismo. Quienes llegan con buena intención piensan que todo lo anterior está mal. Y mientras tanto los chicos van probando distintos sistemas de cómo se aprende a leer, con el hilo para adelante. O sea, lo que quiero un poco significar es que de los expertos tenemos mucha experiencia. En la época de COVID vivimos la época de los expertos, y dejamos una educación mucho más descentralizada, un poco volviendo al tema de que nos proponía, bueno, el papá de Gabriel, Luis Zanotti, en el sentido de que las escuelas puedan determinar sus propias currículas, aunque sean las escuelas privadas, y van prueba y error, pero no quedar en manos de quien coyunturalmente le toca durante 4 años manejar la Secretaría o el Ministerio de Educación de un cierto distrito, porque después va a venir otro con la mejor buena intención y va a cambiar todo de vuelta. Ok, yo creo que esta propuesta no solo está respaldada por razones prácticas, que es la que estoy contando un poquito, también por un principio ético. Creo que la ética está en todo. Las familias conocen mejor que nadie las necesidades de sus hijos, por lo menos creo yo.
es injusto que el Estado limite la capacidad de las familias de decidir sobre algo tan fundamental como la educación. Miren lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con estas extrañas lecturas que los chicos tienen que leer. Vamos a calificar las extrañas lecturas. La educación no me quiero extender, me gusta leer, de estar parado, entonces no los voy a aburrir más. No tengo duda que la diversidad educativa va a democratizar la educación en la Argentina. Brindaría mayores oportunidades a quienes menos tienen, no tengo duda de esto. En un país que aspira a ser más justo e inclusivo, la libertad educativa no es una opción, es una necesidad para garantizar que la educación de excelencia no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho real para todos. La idea del libro, y usando un término de un gran amigo y a mi gusto de un gran expositor, Walter Castro, intenta hacer una provocación, que es la palabra que Walter siempre usa, en dicha dirección, provocar el pensar, no estar de acuerdo, pero sí provocar el pensar. No más que eso. Gracias por escucharme. Bien, muchas gracias, muy interesante. Seguramente tienen un montón de preguntas, ¿no? Las vamos a hacer mientras que compartimos un vino y vamos a tener la oportunidad de conversar y preguntarles todo lo que nos quedó al doctor Zablowski y al doctor Zanotti. Y para continuar, entonces, los invito al -2, que es arriba, no abajo. Es el segundo subsuelo en el Zoom. Muchas gracias a todos y buenas tardes.